Hola, buenos días. Después de la presentación que Roberto ha hecho de la exposición de Rincón de Luz de Sabero, ahora quiero hablar yo un poco de esas piezas que hay allí expuestas y que, como no tenemos aquí, pues allí no podemos enseñarlas en su sitio, pues aquí tenemos otras parecidas que nos va a servir. Y sobre todo lo que quiero es que quede el concepto claro de cómo se han iluminado en las minas de todo el mundo a lo largo de la historia. ¿Cuáles son esos sistemas que han utilizado los mineros para poder ver en la oscuridad? Y durante muchos siglos fueron los mismos sistemas que hemos utilizado todos para ver cuando no hay luz. Lo que nos ilumina normalmente es el sol. Cuando no está el sol tenemos que buscar otro sistema para poder ver en la oscuridad. Y el sistema más utilizado a lo largo de la historia ha sido el de la llama, el del fuego. Desde que se descubre el fuego hemos tenido con qué iluminarnos en sitios oscuros. Y de ello se aprovecharon. Claro, el otro problema es cómo ese fuego le podemos ir llevando nosotros de un lado para otro, cómo hacer la luz portátil. Y el primer sistema, el más antiguo, es las antorchas. Ahora, otra cosa muy importante, para tener fuego hay que tener un combustible. Y los combustibles a lo largo de la historia han cambiado, pero durante esos primeros siglos fueron básicamente los mismos: los aceites vegetales y las grasas y los aceites animales. El sebo, que es la grasa de los animales, y los aceites tanto de aceite, de oliva, como de sésamo, depende en qué sitio lo que cultivasen, como los de ballena, aunque el de ballena vino un poco más tarde. ¿Las antorchas qué es? No es nada más que un palo que tiene grasa en la punta, se enciende y lo podemos llevar. Y luego también en aquellos años, en la antigüedad, aparece otro sistema de iluminación que es de los más comunes y que se mantendrá hasta la actualidad, que es la vela, también llamada bujía o candela. Y como la forma de aprender es ver las cosas, hemos traído aquí una serie de piezas que es lo que os va a servir. Luego la vela, la primera de sebo, las de abejas vinieron bastante más adelante, y ahora ya sabéis que hay con el petróleo, la parafina, son las velas que encontramos actualmente. Los candeleros, hay sistemas muy sencillos, y otra cosa que tenemos que tener claro: hasta el siglo XX, la mayoría de las formas de iluminación que tenemos en las minas son las mismas que vamos a tener en la vida diaria. ¿Qué es lo que haremos? Cuando tengamos que meter una iluminación en la mina, lo que tenemos que procurar es que sea lo más barata posible, porque es muy fácil que se nos estropee en la antigüedad, y que además sea resistente, para que aguante golpes, porque estamos en sitios muy sensibles. Las velas se han seguido utilizando, se utilizaron mucho en el siglo, en la conquista de América, los españoles, y las llevaban en arcilla, las tenían puestas en el gorro. Pero es muy típico los candlestick que utilizaban en el oeste americano, en las minas de metal, que es una punta donde se pone la vela. Así lo podían clavar en las maderas y ver. Hay muchas formas de utilizar la vela. Pero, sobre todo, el principal sistema de iluminación en la minería y en general en el mundo antiguo, en la Edad Media y en la Edad Moderna, es el candil. Y el candil tiene un sistema muy sencillo. Vamos a coger aquí, por ejemplo, uno de los más sencillos, que son los que se podrían utilizar en una mina antigua. Es un recipiente en el que hay un líquido. Ese líquido, que es el aceite, el combustible, el que tengamos, y tiene una mecha, la torcida se llaman porque está torcida. ¿Qué es lo que podemos? Encendemos, se nos mantiene la llama encendida y la podemos llevar con nosotros. Pero antes de este pequeño cuenco, ¿qué utilizaron en el Neolítico o mucho antes? Pues un trozo de piedra que fuese ovalada o una concha de mar. Luego se fueron haciendo este tipo. Los romanos, los egipcios utilizaron candiles, los utilizarán todos, tenían sus tipos, los etruscos, y los romanos fueron un gran avance. Hay muchísimos tipos de lucernas romanas, cada uno con unas formas, incluso las hay muy decorativas, de todas maneras. Y lo que hicieron fue
producirlas a gran escala, como los romanos. Y para las minas también eran. Sigue teniendo lo mismo, un recipiente en el que está el líquido, un mechero en el que sale la torcida y un pequeño asa para poder llevarle. Como veis, son muy sencillos y son de cerámica. También les hacían de bronce y en más tamaño. Fue evolucionando el candil. El candil hispano-musulmán. En España, en el sur de España se encuentran muchos. Tiene un pico más largo, el de pico de pato se llama también, y tiene un cuello más largo, y el asa más fácil de ver. Pero en el fondo es el mismo sencillo. ¿Y cómo fueron evolucionando los candiles? Pues los candiles fueron evolucionando cambiando el material, sobre todo, y haciéndoles un poco más perfeccionando. Pero todo es el mismo principio. Aquí os enseño un candil típico español, el candil de doble pico. Tiene ahí la cazoleta, se ve la mecha y muy sencillo. Se llama de garabato también, esto es el garabato. Es uno de estos diseños que a lo largo de los años ha ido perviviendo por su sencillez y porque ha sido siempre muy fiable. Muchos se acordarán todavía de verlo en los pueblos españoles. Tiene también el pitón, que puedes hacerle inclinar para que el aceite se incline y funcione mejor. En las minas, pues se buscaron de hierro. En la Edad Media tenemos aquí dos candiles, hay miles de tipos, miles de modelos, depende en qué zona, depende en qué país. Este es de la zona de Prusia, actual Alemania, es el Frosch, significa rana en alemán. Es muy duro, es muy resistente, tiene también para que refleje un poco, el arco está para adelante, se puede colgar. Y este sí, lo que sí que tiene es un despabilador, que también tenían los españoles, para ir sacando la mecha. Tienen una serie de nombres, no podemos entretenernos en ello. Y uno de los más típicos de las minas españolas es el candil de sapo, que llaman los asturianos, de gallo, porque tenía un gallo. Es muy resistente, tiene forma de lenteja, dentro está el aceite, por ahí saldría la mecha, esto se abre y podemos rellenarlo con el aceite. Los candiles solían ser de aceite, pero también les hay más grandes que se rellenaban de sebo. Y el mundo del candil es el que domina toda la minería hasta el siglo XIX. Pero a finales del XVIII y en el XIX se empiezan a producir una serie de descubrimientos, de inventos, empiezan a aparecer nuevos combustibles y empezará a haber los primeros cambios en la iluminación minera. Y además en esos años aparece un nuevo tipo de minería, la del carbón. Todos estos sistemas se llaman de llama viva, de llama a luz. ¿Por qué? Porque la llama está en contacto con el espacio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entra en contacto en el carbón hay un nuevo elemento que nos va a perjudicar, que es el grisú. El grisú es un gas explosivo. Entonces, si lo ponemos en contacto con una fuente de calor, como es la llama, va a explotar. Hubo que hacer un cambio. Pero siguió mejorando la llama viva. Y a finales del siglo, aunque ya se había descubierto el acetileno y el carburo de calcio, se tuvo que ir mejorando, porque una cosa es cuando se descubre algo y otra cosa es cuando llega al público en general, y eso es lo que supone una revolución, tanto para la industria como la vida en general. Los carburos. Es una cosa muy sencilla. Tiene un depósito, que hay una piedra, que es el carburo de calcio, que hasta que no se pudo conseguir mucho carburo de calcio de forma barata, aunque ya se conocía antes, no se pudo difundir. Y arriba hay un depósito con agua. Dejamos pasar el agua poco a poco, gota a gota. Y abajo, cuando el carburo de calcio entra en contacto con el agua, se crea un gas, el acetileno, que por un tubo va hacia el mechero. Encendemos el mechero y aquí sale una llama muy viva, muy fuerte. Este es el carburo de calcio, muy sencillo, pero aguantaba mucho las corrientes de aire, daba mucha luz. Con esto es con lo que se soldaba también. Con esto han jugado muchos de nuestros padres haciendo explotar botes.
Hay muchos sistemas, muchos modelos. Este es el modelo español, uno de los modelos fabricados en España. Este tipo suele ser el más utilizado en Francia. Los de Centro Europa suelen ser así, a veces tienen reflector. Fue una revolución para las minas. ¿Por qué? Era muy barato, era muy fiable, duraba mucho tiempo. Pero tenemos el mismo problema. Es una llama viva. En las minas de carbón no se podía utilizar este sistema porque explotaría. Por eso quiero hablaros de un sistema que es el que se utilizó para las minas de carbón, para al final hablaros de la gran revolución que hubo en la iluminación, que es la electricidad. Normalmente el hombre evoluciona los sistemas poco a poco, paulatinamente, pero hay en ciertos momentos que se produce un tipo de revoluciones que cambian todo. Eso pasó con la electricidad. Pasa como con la fotografía. Fue evolucionando muchos años y fue mejorando, pero cuando llegó la revolución, la fotografía digital, todo cambió. Fue un nuevo sistema desde el que había que volver a evolucionar. Eso pasó con la electricidad. Ya no necesitábamos un combustible, ya no necesitábamos una llama. Pero la electricidad no llega hasta el siglo XX. Aunque se conoce antes, había que mejorar la pila, porque tiene que ser algo portátil, y sobre todo, muy importante, la bombilla de filamento de tungsteno. Claro, tú tienes que llevarlo y tiene que ser seguro. Eso hasta bien iniciado el siglo XX no se desarrolla. Pero ya la minería del carbón es muy importante en el siglo XIX. Y todos los mineros que iban y entraban a las minas de carbón, como se encontrasen con Grisú, morían. Por eso se inventaron las lámparas mineras por excelencia, las lámparas de seguridad. El nombre los dice. Aunque en un principio fueron un sistema de iluminación, porque la única manera que tenían de entrar a una mina con Grisú sin que explotase eran estas lámparas, con lo cual solo se utilizaban para las minas, porque iluminaban muy poco, iluminaban 10 veces menos que una vela, pero claro, tenían que entrar y ver. Y hubo tres inventores ingleses, Davy, Stephenson y Clancy, que se propusieron hacer un sistema para que no explotase. ¿Y qué se dieron cuenta? Dentro está la llama, aquí está el depósito, en principio, como un candil, el combustible es aceite. Si entra el gas y explota, la llama no sale afuera y no entra en contacto la llama, ni la llama que está ahí entra en contacto con el exterior. No sé si tengo aquí un experimento que solemos usar. Esto sería la llama que está dentro, nunca pasa la llama. Y cuando se dieron cuenta de eso, ya podían entrar con ellas, aunque iluminaban mucho. Y aquí empezó una evolución para estar seguros, poder entrar y que no explotase. En el siguiente paso, una lámpara Clancy, se dieron cuenta que es mejor que en vez de tener la red solo, tuviésemos un cristal que iluminaba mejor. La mecha dentro, además les tenían que poner unos tornillos para que los mineros no las abriesen y hubiese peligro. Fueron mejorando, pusieron una coraza de refuerzo con esto, y luego ya una gran evolución fue cuando llegaron esos nuevos materiales, el petróleo. Ahí es donde están las lámparas de tempestad, la parafina, todos esos derivados. Pero esta sería la evolución definitiva, una lámpara Wolf. Al ya estar hecha, no con aceite, ya se puede encender desde dentro, sin manipularla. Tiene un mechero que hace la chispa y si se te apaga, se enciende. Aquí la vemos con coraza, pero sin coraza sería igual. Siempre tiene que tener la red por dentro. Claro, cuando aparece la electricidad y se hace segura, los cristales tienen que ser muy fuertes, siempre para entrar en una mina peligrosa tienes que tener unos métodos para que no salga el calor ni haya una fuente de calor. Estas ya no iluminaban y la luz eléctrica iluminaba muy bien. Ahora sacaremos alguna lámpara eléctrica, pero estas se mantuvieron. ¿Por qué se mantuvieron las lámparas?
por su otra función. Estas no solo son lámparas para iluminar, son lámparas para avisar que hay grisú. ¿Cómo nos avisan de que hay grisú? ¿Veis aquí unas rayas? Cuando va entrando el grisú, la llama se pone azul y se estira. Hay un momento en que sigue funcionando y se estira. Si entra mucho grisú, se apaga del todo. Por eso tenían que estar muy bien selladas. Por eso seguían yendo, mientras iluminaban con las eléctricas, las ponían en la parte alta de las galerías y veían, iban con ellas por delante para saber que en esas zonas no había grisú, no había peligro para entrar. Al final, los nuevos inventos fueron sustituyendo estas lámparas por los sistemas modernos, los metanómetros. No son el único gas, también informan del monóxido, del dióxido, y ya fueron desechándose. Ahí detrás tenemos una foto en la que vemos un grupo de mineros de aquí de la zona, de Vallejo de Orbó, en la que todos, es de 1920, todos los mineros tienen una lámpara de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que la utilizaban no para saber si había grisú, sino para iluminarse con ella. Luego solo veremos fotos en las que todos irán con lámparas eléctricas, pero uno, el vigilante, irá con la lámpara de seguridad para avisar en qué sitios se puede entrar sin peligro. Y estas lámparas eran muy importantes también porque además son las que identificaban al minero. Tenían un número que correspondía a cada minero. Entonces tú cuando entrabas a la mina depositabas, había varios sistemas, depositabas la ficha con el número que correspondía, había 2 fichas, y tú entrabas a trabajar. Si había un accidente, ellos miraban en el tablero qué ficha estaba y esos estaban dentro de la mina, había que ir a buscarles. Por eso siempre han tenido mucho cariño a las lámparas de seguridad. Para minas de carbón, claro, lo que nos está indicando esa fotografía que tenemos al fondo es que es una mina de carbón con grisú, porque ya sabemos que no todas las minas de carbón tienen grisú, sobre todo la hulla y algunos tipos de hulla. Y ya nos falta por último, que creo que me estoy alargando un poco, pero es que es demasiado amplio lo que hay que hablar, las lámparas eléctricas. Estas son de mano, las primeras que surgieron, las podían llevar o dejarlas colgadas. Son los 2 modelos españoles más normales. Tienen una batería, estas son como las de los coches, las baterías de líquido, no de estas sólidas que tenemos ahora de los taladros. La ampolla tiene que ser muy fuerte, las cargaban, se las dejaban cargadas en las lampisterías, como dejaban preparado en las lampisterías las lámparas, y con ellas iban y volvían. Ya he dicho que eliminaba muy bien. Pero luego fue mejorando también, y he traído aquí otra de las cosas que tiene en especial la minería, es que es muy importante poder llevar la luz con nosotros y que no nos moleste. Entonces, a lo largo de la historia también se han hecho muchos sistemas para poder llevar la luz en el casco, pero no solamente las eléctricas, hasta las lámparas de aceite, un Astiquet, veis aquí un Astiquet, que es francés, con los gorros que había entonces, y un americano, un Spud, muy pequeñitos, pero también se llevaban, y carburos también se llevaban los americanos, son los más normal que lo lleven en el casco. Y ya la lámpara eléctrica tuvo una nueva mejora cuando se ponía. Esto tiene un cinturón que se lleva aquí a la esquina, esta sería, pesan muchísimo, además estas daban muchos problemas porque si se te caía el ácido, que a veces se desparramaba, te quemaba la ropa y todo, no les hacía mucha gracia. Pero también fue mejorando. Vemos aquí una Daro de las últimas, y claro, también fueron mejorando las bombillas, los LED, todas las cosas modernas que se han ido incorporando, el cinto lo llevamos aquí. Últimamente se han hecho unas muy pequeñas que solo sería el foco, pero a los mineros no les hacía mucha gracia, porque claro, si tú estás en un sitio oscuro, muy lejos de la salida, y tú tienes la luz en el casco, te golpeas el casco y sale disparado, no lo puedes encontrar y quédate allí sin luz, mientras que si le tienes aquí, siempre te quedará enganchado a la cintura. El mundo de la iluminación y de la iluminación minera seguirá avanzando y habrá nuevas revoluciones. Sé que es mucha información para tan poco tiempo. Si queréis saber algo más de cada una de estas, hay ahora mismo que no podemos
que no podemos ir a los museos, tenemos internet, por ejemplo en MTI Blog, hay un apartado que es lámparas de mina españolas, en las que están descritas y hay fotografías de cada uno de estos sistemas. He obviado algunos porque no han sido muy mineros. Las lámparas Tempestad de queroseno, que en alguna mina americana sí, pero no, ¿por qué? Porque tenían los quinqués, los faroles, ¿por qué? Porque tienen cristal, y eso en una mina no es rentable. Siempre el modelo en las minas que se busca es el resistente, el que aguante y el que podamos llevar. Mucho más se podría decir de cada uno de estos sistemas de iluminación, y simplemente para resumir, durante muchos años las velas o bujías y los candiles con aceites y sebos. Y luego en el siglo XIX la revolución con los nuevos combustibles, el queroseno, el carburo, y la gran revolución que es la de la electricidad. Sobre la electricidad seguimos avanzando, porque cada vez hay mejores bombillas, cada vez hay mejores baterías, pero esto es un poco. Y también cuando estén abiertos los museos, en el de Sabero siempre hay una colección específica de algunos de estos tipos de lámpara, y en Barruelo tenemos una colección permanente que podréis ver, porque lo mejor es verlas y poderlas tener cerca. Espero que os haya gustado, creo que me he alargado un poco más de lo necesario, pero hay tanto que decir que es la única manera. Si os ha gustado, pues poned que os ha gustado.